Seguiremos realizando ejercicios sobre matrices, ya que el examen, bueno, el examen va a ser de vectores, cadenas y matrices. Una pregunta de vectores, una pregunta de cadenas y una pregunta de matrices. Eso va a ser el examen. Tres parciales. He visto que con tres preguntas, aunque sean pocas, es lo más moderado para el curso. Aunque deberían ser un poquito más exigentes, pero veremos cómo les va en ese parcial. Haremos otro ejercicio. Realice un programa para generar la siguiente matriz n, n por n. Y ahí vamos a poner ejemplos. Si m fuera 3 y n fuera 3, quisiera que me generen esta matriz. Si m fuera 3 y n fuera 5, lo mismo, ¿no? Una matriz de 3 filas y 5 columnas. Me genera 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Entonces, sencillo, ¿no? Es facilito esto. Yo lo voy a empezar a resolver, no voy a hacer tanta prueba de escritorio porque esta es la base para los siguientes ejercicios más complicados. Para resolver este ejercicio simplemente tendríamos que realizar un programa, inicio, definir el tamaño de de una matriz, en este caso reservar la memoria. Siempre es recomendable reservar mucha memoria. Luego de eso, en este caso, leer el tamaño de la matriz M y N y proceder a cargar la información. En este caso, como voy a incrementar números enteros, puedo crearme una variable X que empiece en 1 y vaya hasta un número N. Sí, puedo hacer eso. Aquí me crearé una variable X que empiece en 1. Vamos a recorrer las filas, que la fila empiece en 0, mientras esta fila sea menor que el número de filas, F++. Ahora voy a recorrer las columnas. La columna va a empezar en 0, mientras esta columna sea menor que esta N, C++. Y aquí en la matriz, en la fila tantos, la fila F y la columna C, voy a guardar lo que tenga esta X. Una vez haya guardado esa información, esta X debería incrementar, ¿no? Una vez que haya cargado el 1, debería esta X cambiarlo de valor para que valga 2. Eso lo puedo hacer con X++. Termino de recorrer las filas y termino de recorrer las columnas. Y lo que siempre tienen que hacer después de resolver un ejercicio, indicar que se va a mostrar la información de esa matriz. Caso, mostrar matriz. Aquí lo voy a pasar como parámetros, la matriz cargada, el número de filas y el número de columnas.
Siempre tengo que especificar que es una llamada a una función y luego fin del programa. ¿Ya? Este sería el algoritmo para generar esta matriz. ¿Ya? Aquí no voy a hacer una prueba de escritorio porque básicamente es lo mismo, casi es la misma lógica del anterior ejercicio, pero este algoritmo lo vamos a reutilizar para resolver los siguientes ejercicios más adelante. Solo voy a aquí, voy a empezarlo a programar acá para ver cómo está funcionando. Entonces simplemente voy a definir mi matriz, voy a reservar memoria, voy a leer el tamaño de la matriz, el número de filas, el número de columnas. Voy a usar una variable X para generar ese valor. 1, 2, 3, 4, 5, para que vaya llenándose mi matriz. Voy a usar el ciclo repetitivo for para recorrer las filas. Y otro ciclo for para recorrer las columnas. Y voy a empezar a cargar en la matriz el valor de X. En la matriz, en la posición, en la fila F y columna C, voy a guardar lo que tenga X. Y ahí mismo voy a incrementar el valor de ese X. X más más. Hasta ahí sería. No, pero aquí voy a aumentar el algoritmo de mostrar matriz, que eso ya lo tenía yo armado. ¿No? Este algoritmo de acá. Esto era mi algoritmo para mostrar matriz. Eso lo voy a pegar acá. Eso lo estoy colocando porque en el Discord no se puede usar todavía funciones. Había una versión que usaba, pero creo que lo han descontinuado. Este es el algoritmo para generar esa matriz y este es el algoritmo para mostrar la información de una matriz. O sea, este mostrar matriz sería todo esto. Esto de acá. Entonces empezaremos a ejecutar y veremos cómo está funcionando. Le diré de cuánto va a ser mi matriz. A ver, haremos una matriz de 5 por 5. 5 filas, 5 columnas. Lo que está haciendo es está empezando a llenar la información. Vean acá. Está empezando a llenar la matriz. Y después va a empezar a mostrar su contenido. Veremos si nos ha generado la matriz tal como queremos. Ya, ahora está empezando a mostrar el contenido de la matriz. Ahí está, ¿no? Entonces, como verán, ese algoritmo sí funciona. Nos ha generado la matriz solicitada. Es complicado. Como sabemos que funciona, sí le podemos dar 5 y podemos generar una matriz más grande, ¿no? De 10 por 10. Una matriz de 10 por 10. Voy a empezar a imprimir. ¿Sí? Entonces nuestro programita sí funciona. Entonces ahí tienen la prueba de escritorio. Quiero poner la prueba de escritorio, pero ya es demasiado obvio. Y vamos a usar este mismo mostrar matriz eh, para demostrar nuestros siguientes ejercicios. Si estamos resolviendo bien, si lo estamos llenando la matriz tal como debería ser. Esto funciona.
Ya está, garantizado, no hay por qué demostrar. Pero no les van a dar así ejercicios en los exámenes o en su trabajo, ¿no? Tiene una matriz que me genere esta serie, este tipo de secuencias. No, no va a aparecer. Entonces, lo que va a aparecer seguramente va a ser este tipo de ejercicios, como este. Una matriz n por n como los siguientes ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser si m es igual a 3 y n es igual a 3, vamos a tener una matriz de este tipo, que va a estar cargado con la siguiente información. Si m es 4, n es 4, seguramente va a ser así. Ahí, no más. Si m es 3 y n es 2, 3 filas y 2 columnas, vamos. Es tipo de matriz. ¿Cómo lo podemos generar? Podemos usar la misma estructura, simplemente tenemos que jugarnos en esta parte. Acá nomás deberíamos cambiar algo. Nos podemos hacer lo mismo. Inicio, definimos la matriz, el tamaño, leemos el tamaño de la matriz, cuántas filas y cuántas columnas van a tener. Hacemos sus respectivos ciclos for para recorrer las filas y las columnas. Más. Ahí, las columnas. Y aquí deberíamos cargar la matriz en la fila F, columna C. Ya deberíamos guardar, ¿no? Podemos usar la misma estrategia de cargar este 1, esta X, la misma variable X. Podemos colocarlo acá. Que X empiece, la primera vez en qué valor empieza, en 0. Que lo guardes X. Una vez que lo haya guardado ese X, ahí tenemos que hacer el cambio de valor. La X en vez de ser 0 debería ser 1. Y si fuera 1 debería ser 0. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Simplemente podemos usar una estructura condicional acá, para que se note dónde estamos esperando. Ahí podemos, ¿no? Si X, la primera vez que pase, es igual a 0, que este X le vuelva 1. Caso contrario, que le asigne el valor de 0. ¿Sí? Termina eso. Termina nuestro ciclo para recorrer las filas. Ah, para recorrer, no, las filas, las columnas y las filas. Y nuestro clásico, mostrar matriz.
tenemos la matriz, tamaño de filas, tamaño de columnas. ¿Ya está? ¿Ya está? Esa sería la solución. ¿Funcionará? Como tenemos que hacer varios ejercicios, lo vamos a hacer directamente en este Discord, vamos a comprobar que sí funciona. Este era de lectura, no recuerdo cuál era el otro. De lectura. Es para mostrar. Creo que este acá. Aquí lo vamos a modificar. Tenemos acá, tenemos lo mismo aquí. Esta X va a empezar en 0. ¿Está? Fila, columna, esto está igual, esto cambia. Estamos haciendo una condicional. Si X es igual a 0, a este X le vamos a dar el valor de 1. Caso contrario, le vamos a dar el valor de 0. Listo. Es el algoritmo. Ahora simplemente tenemos que demostrar. A ver, veremos. Vamos a dar una matriz de, primero de 3 por 3, como habíamos quedado, 3 por 3. Ahí está, 0, 0, 0. No está cambiando nada. ¿Dónde está fallando? Si X es igual a 0, X debería ser igual a 1. En ningún momento está cambiando esto a 0. A ver, veamos. X es igual a 0. Sí, 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 sí. X es igual a 0. Hemos cargado esto. X es igual a 0, sí. A X da el valor de 1. A X es igual a 1. Esto debería funcionar. No sé por qué no funciona. Ya, veremos. X es igual a 0, sí. Entonces X es igual a 1. En aquí la prueba de escritorio nos dice que X nunca está cambiando. Nunca cambia. Viene acá. X. Haremos una prueba de escritorio manual. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una matriz de 3 por 3. Tengo una matriz, voy a definir una matriz de 3 por 3. N, N. Una matriz de 3 por 3. Tengo una variable X que va a empezar en 0. Tengo las filas F y C. Para columna. Esta es una matriz A. Bien, acá, fila empieza en M y la columna empieza en 0. Fila en 0, columna en 0, bien. En la fila 0 y en la columna 0 guardo lo que tenga X. Lo que tiene X actualmente es 0. Pregunto, ¿X es igual a 0? Sí. Entonces esta X, cambiámoslo de valor y volvémoslo 1. Eso ha hecho. Viene acá, se incrementa, este era 0, este era 0, eso. Es menos igual que en el sí. Claro. En la matriz A, fila F, columna C, voy a guardar lo que tenga X. Lo que tenga X actualmente es 1. Ahí. Pregunto, ¿X es igual a 0? No. Entonces X cambiará, ¿no? 0. Este algoritmo está bien. O está fallando algo. A ver. Es este, no es este, no es este. Ah, le he puesto X mayúscula. X mayúscula. Allá, ahora sí. X, es lo malo, ¿no? En programación, la X mayúscula y la X minúscula lo,
Lo resuelvan como si fueran variables distintas. Ya hemos dicho que para vectores y matrices usamos mayúsculas y para variables comunes se usan las minúsculas. Así como se debe estar. Ahí está. Tenemos la matriz armada correctamente. Ahora la matriz de 4 por 4. Ahí está. Luego teníamos la matriz de 3 por 5 o 2 por 5. 3 por 5 creo que era. 3 por 5. Ahí está. Y teníamos la matriz de 3 por 2 creo. Y podemos ver una matriz más grande, ¿no? De 11 por 9. Ahí está, ¿no? Nos va generando la matriz. ¿Queremos? Ese tipo de ejercicios sí son fáciles de resolver, ¿no? No había dado tanto problema. Simplemente es, como les digo, hay que jugarse en esta parte. Esta parte de acá no hay que jugarse. Jugarse en esta parte, y aquí no. O sea, aquí toda la lógica de, no le llamo lógica de negocio, pero la lógica del algoritmo debería estar acá. Tenemos más ejercicios. Generar la siguiente matriz. M por N. Si M es 3 y N es igual a 3, debería generar esta matriz. Si M es 5 y N es 4, debería generar esta matriz. Cuatro, 55, 89, 89 más 55 más 89 sería 404 copias, ¿no? 14, esto es 9, 9 más 5, 14, 144. 144 más 89, vamos a sacar chanchullo. 233, 377, 377, ya se entiende, ¿no? Pensé que generar una matriz de M por N, pero que cargue en cada casillita los números de qué serie, de la serie Fibonacci. Nosotros sabemos generar la serie Fibonacci, sabemos generar la serie Fibonacci. Simplemente que ahora eso lo tenemos que reutilizar, ¿no? Utilizar algoritmos de generar la serie Fibonacci y todos esos datos deberíamos meterlos dentro de una matriz. Empezaremos a resolver. Lo voy a resolver acá, porque es grandecito. Inicio. Voy a definir mi vector, mi matriz, perdón, de un tamaño grande.
¿ya? Voy a leer el tamaño de la matriz. En este caso es de M y N. M filas, N columnas. Luego voy a empezar a recorrer la matriz. Voy a recorrer primero sus filas. Esta fila sea menor que N, F más más. Si es mecánico, las columnas. La columna empieza en 0, mientras esta columna sea menor que N y C más más. ¿Ya? Hasta aquí todo. ¿Ya? Entonces empezaré a generar la serie Fibonacci. La serie Fibonacci habíamos, o si más no recuerdan, empieza con los números 0 y 1. Se agarran estos dos números y se empieza a sumar, ¿no? 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 2. 1 más 2 es 3. 2 más 3 es 5. 3 más 5 es 8. 8 más 5 es 13. 13 más 8 es 21 y así. Esto ustedes ya lo habían aprendido, ya saben cuál es la importancia de la serie Fibonacci, eso no tendríamos por qué explicar. Y si no lo han visto, sería bueno que repasen los videos anteriores, ¿no? Entonces esto ya sabemos nosotros generar. Entonces no tendríamos que explicar la lógica para generar esta serie. Simplemente aplicar ese algoritmo y meterlo acá. Entonces, como habíamos aprendido, simplemente era, ¿qué hacíamos, no? Necesitamos dos variables que empiecen 0, la variable b que empiece en 1. De tal forma que el sumar sea 0. Luego, ya tenemos la variable inicializada, generamos nuestra lógica, nuestro algoritmo de Fibonacci. Fibonacci es igual a A más B. A más B. A toma el valor de B y B toma el valor de Fibonacci. ¿Ya? Y lo demás ya es mecánico, ¿no? Ya empezamos a guardar. Como ya tenemos generado Fibonacci, simplemente lo empezamos a guardar acá en la matriz. En la fila A tenemos un choque. La variable f estamos reutilizando y se va a destruir. Entonces, nosotros no nos complicamos, usamos otra variable, no necesariamente tiene que ser la variable f. Vamos a usar la variable x. Ya para que se note. Usar así. X, X. En la matriz, en la fila f, en la columna c, voy a guardar el valor de esta x. ¿Ya? Termino esto acá, termino esto acá, luego llamo a mostrar matriz de m y n, fin. Y ese sería el algoritmo. Hagamos una pequeña prueba de escritorio. Vamos a separar una matriz de 3 por 3, una matriz de 4 por 4, a ver, 4, 4. Vamos a separar una matriz de 4 por 4. Tengo una matriz. Voy a leer su tamaño. M y N. Hagamos una matriz de 4 por 4. Entonces aquí abajo vamos a tener una matriz de 4 por 4. Esa es la matriz A. Luego tenemos unas variables. Tenemos la variable A, tenemos la variable B. La variable A tiene el valor de -1 y la variable B tiene el valor de 1. Luego tengo la variable F para recorrer las filas y tengo la variable C para recorrer las columnas. Empiezan en 0, estamos bien hasta ahí. Luego tengo la variable X. X dice que es igual a A más B. A más B menos 1 más 1
es cero. Luego A toma el valor de B y B toma el valor de X. Ya está. Cargo lo que tenga, cargo en la matriz lo que tenga en X. Lo que tengo actualmente en X es el cero. Luego se incrementa, toma el valor de 1 y viene acá. X es igual a más B. A más B es 1 más 0 es 1. A toma el valor de B y B toma el valor de X. Cargo lo que tenga, cargo la matriz lo que tenga en X. En la fila 0, columna 1, voy a cargar lo que tenga en X. En X tengo guardado el 1. ¿Ya? Luego se incrementa, vale 2. Viene acá, X igual a A más B. 0 más 1 es 1. 1, A toma el valor de B, B toma el valor de X. Ahí está. Luego guardo en la matriz el valor de X. En este caso estaría guardando el 1. Viene acá, se incrementa, es 3. 3 menor que N. ¿Sí? 3 menor que 4. Hago esa operación. En X es igual a A más B. A más B es 1 más 1 es 2. Eso lo guardo acá. 2. A toma el valor de B y B toma el valor de X. Cargo lo que tenga, cargo en la matriz lo que tenga guardado en X. En X tengo guardado el 2. Ahí está. Se incrementa, en este caso es 4, se va a salir del rango, entonces se va a resetear. Va a volver. La fila se incrementa, ahora vamos a empezar con la fila 1. Todo esto se va a resetear y va a empezar en 0. Fila 1, columna 0. Ahí voy a guardar lo que tenga guardado en X, pero primero voy a armar X, ¿no? Primero estoy guardando, estoy generando este X. X es igual a A más B. 1 más 2 es 3, eso lo voy a guardar en X. Luego A va a tomar el valor de B y B va a tomar el valor de X. En este caso es 3. Viene acá, ese 3 lo voy a guardar acá. Se incrementa, va a venir acá, se va a generar X es igual a A más B. 2 más 3, 5. A toma el valor de B y B toma el valor de X. Voy a guardar en la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Voy a guardar lo que tenga en X. 5. Se va a incrementar, va a ser 2. Y ves esta operación. X es igual a A más B. A más B es 3 más 5. 3 más 5 es 8. A toma el valor de B y B toma el valor de X. Se lo voy a guardar acá. 8. Y al parecer está generando, ¿no? Está generando las semifinales. Y esta prueba de escritorio lo podemos tomar que sí está generando la secuencia que solicitamos. Simplemente ahora sería modificar nuestro algoritmo en Indicor para así, ahorrarnos tiempo y ver si funciona o no. A ver, ¿qué tenemos que modificar? Tenemos la matriz definida, tenemos el número de filas y columnas. Aquí necesitamos otras variables, ¿no? En vez de esta X, colocamos A es igual a menos 1 y B es igual a 1. ¿Listo? Ya, ahí está. Lo demás es tal cual. Esta lógica desaparece antes de asignar la X a la matriz. Estamos haciendo unas operaciones matemáticas. Y es propias del algoritmo de Fibonacci. X es igual a A más B. A va a tomar el valor de B y B va a tomar el valor de X. ¿Listo? Es el único cambio y ya está. Ya estaría nuestro algoritmo. ¿Ven? Que no es complicado. Veamos, haremos una matriz de 3 por 3. Ya está. ¿No? Nos ha generado una matriz de 3 por 3 que con los datos cargados, con los datos de una serie Fibonacci. Hagamos prueba con los valores con una matriz de 4 por 4. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ya está. Y una matriz más grande, 7 por 7. Ya está, ¿no? Esta matriz general. Como verán, matrices no es fácil. Digo, no es fácil, no es difícil.
Simplemente es aplicar todo lo que ustedes saben y ya está, solucionado. ¿Alguna consulta, pregunta? Fácil, ¿no? Ahora, esto se los puedo dejar para ustedes, este siguiente ejercicio, pero ya. Generar la siguiente matriz. N por... Ahora, aquí les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes vayan practicando. Si m es igual a 3 y n es igual a 3, deberían generar esta matriz. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Básicamente se entiende, ¿no? Vamos a generar otro. Si m fuera 4 y n fuera 3, 1, 2, 3, 4, sería 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 144, 89, creo que es. Sí, 89. Ya, ahí está. Es igual que este, simplemente que ahora está al revés. La mejor opción sería que se genere, tienen un algoritmo, ¿no? Usted, les he mostrado, estaba en el examen ese algoritmo. El algoritmo de generar la serie Fibonacci en forma inversa. Entonces, lo que deberían hacer ustedes es simplemente generarse esta, esta secuencia. Eso lo pueden hacer. 3, 5, 3, 2, 1, 0. Y empezar a cargarlo, ¿no? Cargan el 89, 55, 34. Estaría. Ese sería uno, ¿no? Eso si quieren lo pueden hacer con la auxiliar, no sé. Eso lo pueden ver. ¿Ya? Otro. Otro ejercicio para que ustedes practiquen. ¿Ya? ¿Ya? Siguiente. No. Dada la siguiente, dada el siguiente vector, generar la matriz mayores mayores. Vamos a dar el siguiente vector. Dada el siguiente vector de tamaño n, generar la matriz de tamaño n por n, de n filas en columnas. Por ejemplo, eh, si el vector que tuviera fuera este, para que se entienda, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 elementos, deberían generarme una matriz de 5 por 5
con esos valores. Así. ¿Ya? Si tiene un vector. Había otro vector, otro ejemplo. Sería si B fuera un vector de cuatro elementos. Por ejemplo, el 3, pongamos esto, el 2021. Entonces debería generarse una matriz de 4 por 4 que tenga esto, ¿no? ¿No? Eso. Eso pueden practicar con auxiliar. Es fácil. Es aplicar lo que anteriormente hemos hecho, ¿no? Simplemente de un vector podemos agarrar esto. ¿Qué pueden hacer primero? Agarran el vector, tienen el algoritmo para invertir, lo invierten, cargan la primera fila. Luego tienen ese vector, lo invierten, cargan otra fila. Otra opción sería, ¿no? Que tienen un vector y se genera un vector X, digamos, X, en donde ya lo invierten los valores por defecto. 5, 4, 3, 2, 1. Y agarran, ¿no? Si es la fila impar, que cargue el vector C, B. Si es la fila par, que cargue el vector X. Algo así podrían hacer. Pero eso ya quiero que vean cómo, quiero saber cómo van a ser la lógica. Eso lo pueden estar realizando con auxiliar. Eso les dejo así para sus cabecitas. ¿Ya? Este, por ejemplo, suena es 5 y este suena es 4. ¿Hay alguna consulta con estos ejercicios? No, no. Ya. ¿Por qué le estoy dando este ejercicio si no lo quiero hacer ahorita? Porque quiero hacer un poquito, ejercicios un poquito más complejos, ¿no? Para que tengamos más ejercicios y digamos que pueda pasar y otro licenciado venga y les haga dar un examen. Estén preparados. Nadie sabe qué puede ocurrir. Ahora sí haremos ejercicios de nosotros. Realizar un programa para ordenar los valores de una matriz. Es muy frecuente esto, este algoritmo. Les voy a explicar por qué. En un banco, no sé, voy a simular que es un banco. ¿Ya? Estos son los asientos de un banco. Y empiezan a llegar personas. Digamos, empiezan a llegar personas en la fila, ¿no? Allá afuera. Y justo llega una persona embarazada. ¿Y qué hace? Viene acá, el que saca ficha, este primerito ha llegado, a este primerito lo acomodan acá. Ya no hay problema. Este primerito agarran y lo acomodan acá. Ya. Pero viene esta persona, esta señora, y le dicen que tiene prioridad, que le tienen que atender más antes. Entonces le dicen, no, señora, siéntese que adelante levante el primero, su ficha se reprograma y a los otros tipos los van desplazando a este lado. Ese algoritmo es el que se usa para esto. En realidad tienen una matriz así de para personas así, entran como sea, pero necesitan un programa que los ordene de acuerdo a una prioridad. En este caso, la señora tendría mayor prioridad que los demás compañeros, ¿no? Las personas mayores. Eso. Seguramente cuando ustedes programen algún sistema para un banco, van a hacer ese proceso.
Entonces, lo que el programa les dice, ustedes ya tienen un programa así, ya tienen una matriz así. En este caso, una matriz de 3 por 3. Está con estos datos. Así. Entonces, lo que tienen que hacer es realizar un programa que ordene estos valores en forma ascendente. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dada una matriz desordenada, me tiene que generar una matriz que ya esté ordenada con esos mismos datos. Con estos mismos datos. Haremos otro ejemplo acá, por ejemplo, una matriz. Aquí lo voy a dibujar, la solución. Por más que tengamos esto, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Igual está desordenado, ¿no? Entonces, el objetivo sería generar una matriz en donde todos estos datos estuvieran ordenados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo podría usar con todo lo que he aprendido hasta ahora? Lo más factible para mí, bueno, hay otros métodos, ¿no? Hay un método que se llama burbuja sobre burbuja. Es muy complicado ahorita, no podemos anidar mucho el algoritmo. Lo más fácil es agarrar esta matriz, pasar todos sus datos a un vector. A este vector aplicarle el burbuja y como este vector ya está ordenado, volverlo a llenar esos datos en la matriz. Así. Agarro esto, le paso todos esos datos a un vector. A este vector le aplico el algoritmo de burbuja. Ya saben qué hace este algoritmo de burbuja, lo ordena todo. Y lo lleva, una vez ya ordenado, lo lleva todo a la matriz. Vuelve a reponer la matriz. Y sería mi estrategia. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a agarrar la matriz, paso a un vector, aplico burbuja y lo vuelvo a retornar. Entonces, voy a empezar por eso. Inicio. Voy a definir mi matriz. Ahí está. Como esta matriz me dice que ya está cargada, entonces seguramente voy a leer el tamaño de la matriz. Debe ser n por n. Vamos, n por n. Bien, voy a leer su tamaño. En aquí no tengo que leer los datos, pero puedo llamar a un algoritmo, llamar a la función cargar matriz para llenar todos estos datos. Así ya saben cómo funciona, esto no hay que demostrar. Eso ya, de hecho. Pues ya tengo mi matriz cargada. Ahora sí tengo que generar esta lógica. ¿Qué había dicho primero? Lo primero que puedo hacer es mover todos estos datos a un vector. Entonces necesito definir un vector. Ahora, la pregunta de ustedes, ¿de qué tamaño creen que va a ser este vector? Si mi matriz fuera de 2 por 2, ¿mi vector de cuántos? ¿Cuántas casillas tiene mi matriz? 1, 2, 3, 4. Entonces mi vector debería ser de 4 casillas. Si mi matriz fuera de 3
3 por 3, ¿cuántos casillas debería tener mi vector? Debería tener 9. En otras palabras, el tamaño de esta matriz debería ser de m por, de este vector, perdón, debería ser de m por n. Sí debería ser. Entonces puedo definirme eso. Puedo definirme una matriz o puedo reservar la memoria de una matriz. Aquí lo voy a cargar. De un vector, perdón. Voy a reservar memoria para un vector. ¿De qué tamaño? De m por n. M por n. ¿Por qué? Porque necesito espacio para vaciar todos estos datos de esta matriz. Ahora, si se están confundiendo, no hay problema, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto? Si es que se están confundiendo. Una variable t del tamaño del vector, podemos decirle que se va a ser n por n. N por n. Luego pueden definir ahí un vector de tamaño t. Definirse un vector de tamaño t. Mucho depende de ustedes. No hay mucho problema. Si es que se están confundiendo. Ya tengo mi, ya tengo mi vector reservado. Ya está reservada la memoria de mi vector. Tengo mi matriz cargada. Lo que tengo que hacer es, ahora tengo que recorrer la matriz y tengo que cargar datos en mi vector. Pues les decía, ¿no? Para las matrices usaríamos la F y la C, y para los vectores seguiríamos usando la I. Para este vector voy a usar el índice I, que voy a empezar en 0. O sea, 0, 0, 1, 2, 3. Eso voy a empezar. Me empecé en 0. Ahora sí voy a recorrer mi vector. Voy a empezar a llenar mi vector. Voy a recorrer mi matriz, perdón. Para no confundirnos, esto lo haremos con negro. Una fila que empieza en 0, mientras esta F sea menor que esta M, y más, eso ya es conocido. Luego para las columnas, C que empiece en 0, mientras esta C sea menor que esta N, C++, ¿ya? Y este vector deberíamos yo empezar a cargar los datos. Al vector en la posición I le voy a cargar lo que tenga mi matriz A de la fila F, columna C. O sea, estoy pasando todos los datos de la matriz al vector. Y también debo garantizar que esta I va a cambiar, porque la primera vez en la posición 0 lo va a guardar esa información, después debería pasar a esta posición, la posición 1 y así, la posición 2 y más. ¿Ya? Lo que está haciendo esto simplemente está vaciando, volcando todos los datos de la matriz al vector. Nada más, es lo que está haciendo. Una vez que ya he garantizado que mi vector ya ha sido cargado, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar el algoritmo burbuja. Ese algoritmo ya lo tenemos definido, ¿no? Simplemente le pasamos el vector y el tamaño. ¿El tamaño cuál es el tamaño del vector? T. Si alguien no sabe cómo utilizar el algoritmo burbuja, vaya a repasar
las primeras clases de vectores. Entonces, lo que nos está garantizando esto es que lo está ordenando. Ahorita lo podemos hacer directamente en un burbuja acá, pero se nos va a ir toda la noche. ¿Ya? Entonces, esto me está garantizando que lo está ordenando este vector. Entonces, el vector ya está ordenado. Una vez que este vector ya está ordenado, lo que tengo que hacer es este procedimiento, pero al revés. Este proceso debería hacerlo, en vez de cargar al vector, debería cargarlo a la matriz. Todos los datos del vector debería vaciarlos a la matriz. Entonces, es lo que voy a hacer. Pueden ser un for antes, ¿no? Me voy a fijar en el índice del vector. En este caso, el índice es i 0. Luego voy a empezar a recorrer la matriz con sus filas. F es menor que M, mientras esta F se incremente de 1 en 1. Luego las columnas. C va a empezar en 0, mientras esta C sea menor que esta N. C++. ¿Ya? Ahora tengo que hacer al revés. En la matriz A, en la posición F, en la fila F, columna C, voy a guardar lo que tenga almacenado en el vector, posición I, al revés. Y hasta ahí tengo que incrementar. Más. ¿Ya? Finalizo esto. Finalizo esto. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Una vez que ya termina todo este procedimiento, debería mostrar la matriz. La matriz, ¿cuál es la matriz? La matriz A de tamaño de filas, de m filas y n columnas. Eso es un procedimiento. Y fin del programa. Y ese sería el algoritmo para ordenar una matriz, ordenar los datos de una matriz. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio para demostrar esto. Vamos a borrar todo esto. En realidad no debemos borrar esto. Vamos a prueba con con esta matriz de 3x3. Veamos cómo está funcionando. Ya. Tengo mi matriz de... Les reserva una memoria para una matriz. Esta es la matriz A. ¿Ya? Tengo variables M y N. M y N. ¿De cuánto es? 3x3. 3 filas, 3 columnas. 3x3. Ya. Cargo la matriz. O sea, esto ya está cargado. Ya está con los datos ahí. Ya cargado. Saltamos. Tengo una variable T que es igual a M por N. M por N es 3x3, 9. Luego me dice, generate un vector de 9 casillas, de T casillas. Entonces me voy a generar un vector de T casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Van a generar un vector de 9 casillas. Ahí está. Luego tengo una variable i
Ahí, tengo una variable i. Tengo una variable i que va a empezar en 0. Entonces empezaremos nuestra variable i que empiece en 0. Listo. Luego tengo el for. No, digo, tengo un ciclo for con una f que va a empezar en 0 y va a ir hasta n. Tengo f. Tengo c para las columnas. Ya. F empieza en 0, C empieza en 0, mientras C menores que 3. Listo. Dice, en el vector, en la posición I, guárdame lo que tengas en la matriz, en la fila F, columna C. Fila F, fila 0, columna 0, tengo guardado el 8. Tenemos el 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Aquí tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en el vector, en la posición 0, guardame lo que tengas en la fila 0 y columna 0 de la matriz A. ¿Qué tengo ahí? Tengo el 8. Eso lo voy a guardar acá. Ahí. Luego, esta ahí, incrementarlo. Vale 1. C se incrementa, vale 1. Ahora, tengo que hacer ese procedimiento. Lo que tengas guardado en la fila 0, columna 1 de la matriz, guardar en el vector en la posición I, posición 1. Este 1 debería traerlo acá. Y C se incrementa, ahora va a tomar el valor de 2. Ahora, lo que tenga en la matriz A, en la fila F, columna C, fila 0, columna 2, lo voy a guardar en el vector en la posición, aquí falta, ¿no? La I se incrementa. Lo voy a guardar en el vector en la posición I, posición 2. Lo voy a guardar. C se incrementa 3. Como 3 no es menor que n, se va a salir de acá, va a venir acá, F se va a incrementar. Va a tomar el valor. Vamos a trabajar con la fila 1. Llega, entra acá, C se vuelve a resetear, empieza en 0, fila 1, columna 0. Fila 1, columna 0, 5. Eso lo voy a guardar en el vector, siempre me olvido incrementar esta I. Esta I ahora vale 3. Lo que tenga guardado en la fila 1, columna 0, lo voy a guardar en el vector en la posición 3. Posición 3 es esta. Voy a guardar esta 5. 5. 5. C se va a incrementar, con el valor de 1, aquí todavía I se incrementa, y ahora es 4. Y se incrementa, se incrementa, cumple la condición ya. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Este 9. Lo voy a guardar en la posición 4 del vector B. Posición 4 del vector B. 4 lo voy a incrementar, lo voy a meter acá. ¿Ya? Luego viene acá y se incrementa. Esta ahí ahora vale 5. Viene acá este puntito, se incrementa, ahora toma el valor de 2. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. C4. Este lo voy a guardar en el vector B en la posición 5. En la posición 5. Aquí no era 4, no era 9. Este 4 lo voy a guardar acá. 4. Luego I se va a incrementar. Va a tener el valor de 6. Luego, por culpa de este, C se va a incrementar. Va a tomar el valor de 3. 3 es menor que N. No, no se va a cumplir. Va a hacer que esta F se incremente. Ahora va a tomar el valor de 2. 2 es menor que M. Sí, va a entrar. Esta C se va a volver a resetear. Va a empezar en 0. Y vamos a empezar a cargar otra vez los datos de la matriz a los vectores.
En la matriz, la fila 2 columna cero. Ese valor lo vamos a guardar en el vector B en la posición 6. Posición 6 está vacía. Entonces vamos a guardar ese 3. Ya está, 3. Este ahí se va a incrementar. 7. Viene acá, se incrementa, es 1. Vamos a entrar acá. La matriz A en la fila 2, columna 1, ese 6 lo voy a guardar en el vector B en la posición 7. Vector B, posición 7, aquí. ¿Qué voy a guardar? Este 6. Luego, esta ahí se va a incrementar, se va a volver 8. Por culpa de este puntito, C se va a incrementar, se va a volver 2. Y va a seguir este procedimiento, ¿no? Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. 8. Ah, sí, una casilla de más. Fila 2, columna 2. 7. Eso lo voy a guardar en la posición 8 del vector. Posición 8 del vector está vacío. ¿Qué voy a guardar? Este 7. Listo. Y se va a incrementar 9. C se va a incrementar 3. 3 no va a cumplir la condición, va a ir a J, a esta F, perdón. A esta F, F se va a incrementar, va a ser 3. 3 no va a cumplir la condición y se va a salir. Va a venir acá. Seguimos terminando todo este proceso. Va a venir acá, va a aplicar burbuja acá. Al vector le va a indicar que realice el algoritmo burbuja. El algoritmo burbuja, ¿qué hace? Hace que este vector, que los valores de este vector se ordenen. Entonces, nuestro nuevo vector va a tener estos valores. Nuestro nuevo vector va a tener estos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso es burbuja, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en otra clase, que sí ordena los valores de un vector. Ha terminado de realizar el burbuja. Ahora nos dice, esta ahí, volverlo a resetear. Esta ahí lo voy a volver a resetear. Entonces se va a eliminar todos los valores. Vamos a resetear todo esto. Y va a empezar otra vez en 0. Luego esta F va a volver a empezar desde 0. Va a volver a empezar desde 0. Esta C va a volver a empezar desde 0. 0. Bien acá. Fila 0, columna 0. ¿Ya? Ahora, en la matriz A, en la fila 0, columna 0, colocámoslo lo que tenga almacenado el vector en la posición I. La posición I es la 0. Esta la posición, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué tiene almacenado ahí? El 1. Eso lo voy a almacenar en la fila 0, columna 0. Fila 0, columna 0. Fila 0, columna 0 es esta. Entonces aquí lo voy a borrar. Esto lo voy a traer. Luego, y se va a incrementar con el valor de 1. Se va a incrementar, va a tomar 1. En la fila 0, columna 1, fila 0, columna 1, almacenando lo que tenga el vector en la posición 1. Posición 1 tiene el 2. Eso metemos acá. Luego, incrementa. Se incrementa, cambia de valor, ahora toma el valor de 2. Se incrementa, toma el valor de 2. Vuelve a entrar. En la matriz A, en la fila 0, columna 2,
fila 0, columna 2, metémelo lo que tengas almacenado en el vector B en la posición 2. Posición 2 tiene almacenado el 3. Entonces lo vamos a meter aquí. Listo. Y se va a incrementar, toma el valor de 3. C se va a incrementar, toma el valor de 3. Viene acá. 3 menor que 3, no, se va a salir. Va a venir acá, F se va a incrementar, F va a tomar el valor de 1. Viene acá. F es menor que 1, sí. Va a entrar acá, otra vez C se va a resetear. Vamos a volver a empezar en 0. Fila 1, columna 0. Fila 1, columna 0. Fila 1, columna 0. Me lo vas a guardar lo que tengas almacenado en el vector B, en la posición 3. La posición 3 tiene almacenado 4. Eso lo voy a meter. Luego, y se va a incrementar. Ahora toma el valor de 4. C se va a incrementar. Toma el valor de 1. En la fila 1, columna 1, voy a almacenar lo que tenga almacenado en el vector B en la posición 4. Posición 4 tengo almacenado 5. Y se va a incrementar, va a tomar el valor de 5. C se va a incrementar, va a tomar el valor de 2. En la fila 1, columna 2, almacenamos lo que tengas almacenado en el vector B en la posición 5. Posición 5 tengo almacenado el 6. Esto lo voy a almacenar acá. 6. Luego, y se incrementa, toma el valor de 6. Se incrementa, toma el valor de 3. 3. ¿3 cumple la condición? No. Hace que esta F se incremente. 2. 2 cumple la condición, sí. Esta C se vuelve a resetear. Vamos a volver a empezar en 0. Empieza. Fila 2, columna 0. Fila 2, columna 0. Colócame luego lo que tengas en el vector B en la posición 6. Posición 6 tengo el 7. Eso lo voy a almacenar. 7. Y se incrementa, vale 7, se incrementa, vale 1. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Almacenar lo que tengas en la posición 7. Posición 7, 6, 7, tengo el 8. Eso lo voy a almacenar. Y se incrementa, es 8. Se incrementa, es 2. 2 cumple la condición, sí. En la posición, en la fila 2, columna 2, almacenado lo que tengas almacenado en el vector B en la posición 8. Posición 8 tengo almacenado el 9. Se lo voy a almacenar acá. 9. Y se incrementa, es 9. C se incrementa, es 3. No cumple la condición, se va a salir. F se va a incrementar, es 3. No cumple la condición, se va a salir. Y al finalizar voy a empezar a mostrar la matriz A. ¿Y qué voy a empezar a imprimir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está. Es la solución. Entonces es muy posible que en su examen entre algún ejercicio de este tipo, pero han visto que no es difícil, simplemente que tienen que aplicar todo lo que conocen. Para resolver este tipo de ejercicios, ¿qué teníamos que haber hecho? Simplemente era analizar, ¿no? Si tengo un vector así y me dicen ordenarlo, ya, pues, no, si tengo una matriz así y me dicen ordenarlo, fácil, ¿no? Todos esos valores los puedo vaciar a un vector, le aplico burbuja y del vector lo vuelvo a vaciar a la matriz. Es lo que hemos hecho acá. Fácil, fácil. Hemos generado el vector, le hemos vaciado todo el vector, hemos aplicado burbuja y de la burbuja lo hemos vaciado nuevamente a la matriz. Y está todo ordenado. No sé si hay alguna consulta, preguntas, nada. Seguiremos. Tenemos todavía toda la noche. Genera la siguiente matriz. 1 por
Si n es igual a 3 y n es igual a 3, genere esta matriz. Si n es igual a 4, n es igual a, al revés es esto, ¿no? 4 generar la matriz de este tipo. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y lo mismo, ¿no? Si m es igual a 5 y n es igual a 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces hay que realizar un programa que genere esta matriz de este tipo, que cargue valores de este tipo. ¿Cuál es la alternativa que debemos hacer? En principio, tenemos dos alternativas. Una alternativa es, primero, que carguemos toda la matriz con cero y volvamos a recorrer la matriz y cambiamos los valores de las casillas especiales por unos. ¿Sí? Otra opción, otra opción sería que vayamos recorriendo la matriz y preguntemos, ¿no? ¿En qué casillita estoy? Y de acuerdo a una condición empezamos a cargar una, ¿no? Si es una casillita, digamos, crítica o tenga alguna característica en particular, ya le cargamos el cero. Yo voy a optar por esta opción, por esta. Voy a preguntar, ¿qué casillita? ¿Qué de característico tiene esta casillita? Entonces vamos a empezar a analizar primero la matriz. ¿Qué características tiene? Una matriz de 3 por 3. Quiero encontrar una condición de tal forma que me pueda ayudar a resolver este ejercicio. Pues, voy a empezar por así, a comparar estos numeritos. Voy a comparar 0 con 0. Voy a decir, 0 es mayor o igual que 0. Si 0 es mayor o igual que 0, colócamelo el 1. A ver, vamos a ver si funciona. Este 0 es mayor que este 1. No. Entonces me va a cargar 0. No, no sirve. Esa condición no me sirve. A ver al revés. En este caso sería, ¿no? Para no confundirnos. Si la fila es menor que la columna, que me cargue el 1. La fila es menor o igual que la columna, en este caso 0 es menor o igual que 0. Sí, cargámelo 1, listo. 0 es menor o igual que 1, sí, cargámelo 1. La bomba. 0 es menor o igual que 2, cargámelo 1. Funciona para la primera fila. Veremos para la segunda. 1 es menor que 0.
No, antes cargámoslo el cero. Uno es menor o igual que uno, sí, cargámoslo el uno. Uno es menor o igual que dos, sí, cargámoslo el uno. Parece que funciona. Comprobamos con esta más. Dos, ¿es menor o igual que cero? No, entonces cero. Dos, ¿es menor o igual que uno? Dos, ¿es menor o igual que dos? Sí. Ah, ya. He encontrado la lógica. Incluso, vean esto, nosotros sin querer hemos encontrado la lógica para poder resolver otro tipo de ejercicios. Si hago esto, F y C, nuestra matriz va a generar este tipo de secuencias. Solo cambiando esta palabrita. Si coloco F es igual a C, ¿qué creen que va a generar? ¿Qué tipo de matriz va a generar? Va a generar esta matriz. ¿No? Simplemente es jugarse con esto. Ustedes ya son capos para hacer esto. Simplemente es echar a programarlo y cambiar, ¿no? A ver qué sucede, qué sucede, qué sucede. Y vamos al ejercicio nosotros, ¿no? Les estoy dando a chanchullos que no debería haber estado. Ya. Entonces, esa sería la lógica, ¿no? Simplemente deberíamos comparar si la fila es menor o igual que la columna, debemos cargar el uno. Caso contrario, deberíamos cargar el cero. Ese es el algoritmo. Aquí lo voy a meter. Inicio, cargo una matriz de reservo memoria. Leo los tamaños, filas y columnas. Ya empiezo a recorrer la matriz. Pide que empiece en cero mientras esta F sea menor que esta M y F más más. C que empiece en cero mientras esta C sea menor que esta N, C más más. Es lo básico. ¿Ya? Ahora aquí debería ser mi lógica para empezar a llenar los datos de esa matriz. Aquí puedo generar una condicional. Puedo preguntar esto, ¿no? Si la fila es menor o igual que la columna, en la matriz A, fila F, columna C, guárdamelo el 1. Caso contrario, en la matriz, en la fila F, columna C, guárdamelo el 0. Eso es todo. Y aquí tendría que usar nuestra función de mostrar matriz. Matriz A, la fila N. ¿No? Ese sería el algoritmo. Pero hagamos prueba, ¿no? No hay que creer todo lo que nos dice. Veremos si funciona. Entonces vamos a definir una matriz A de tamaño 2 por 3.
tenemos valores n de 3 por 3. F va a empezar en 0, C va a empezar en 0. La pregunta, F es menor o igual que C, 0 es menor o igual que C, sí. Entonces en la matriz A, en la posición 0, fila 0, colocámelo el 1. Listo. Viene acá, C se incrementa, es 1. C es menor que N, C es menor que N, sí. F es menor o igual que... Solo no tenemos, ¿no? F es menor o igual que C. 0 es menor o igual que 1. Sí. Entonces, colocámelo en esa casillita, en esa posición. Fila 0, columna 1. C se incrementa para tomar el valor de 2. 2 menor que N. Sí. F es menor o igual que C. F es menor o igual que 2. Sí. F es menor o igual que 2. Entonces, en ese lugar, colocámelo en fila 0, columna 2. Listo. Hasta ahí creo que funciona. C, toma el valor de 3. Viene acá. C es menor que 3. No, no cumple la condición. Viene acá. F se incrementa. Pregunta. ¿F es menor que M? Sí. Entra. Esta C se vuelve a resetear. Vuelve a empezar en 0. Y pregunta. ¿F es menor o igual que C? ¿1 es menor o igual que 0? No. Entonces, por no va a venir acá. Entonces, en esa posición, guardámelo de 0. Fila 1, columna 0. Fila 1, columna 0. Y me lo va a guardar 0. Luego, C se incrementa, va a tomar el valor de 1. Y pronto, 1 es menor que, 1 es menor que N. 1 es menor que 3, sí. Pregunta. Fila es menor o igual que columna. Fila es menor o igual que columna. 1 es menor o igual que columna. Que 1. Sí. Entonces, en esa posición de esa matriz, colocámoslo el 1. Viene por acá, se incrementa, toma el valor de 2. 2 menor que 3, sí. F es menor igual que C. 1 es menor igual que 2, sí. Entonces, en esa posición colocámoslo el 1. Se incrementa, toma el valor de 3. No se cumple 3 menor que 3, no. No se cumple la condición, viene acá. F se incrementa, toma el valor de 2. 2 menor que M, sí. Entra, esta sí se vuelve a resetear. Empieza en 0. Pregunta. F es menor o igual que C. 2 es menor o igual que 0. No. Entonces colocámoslo en esa posición el 0. Viene acá, C se incrementa, toma el valor de 1. Pregunta si se cumple la condición, C es menor que N, sí. Pregunta, F es menor o igual que C. 2 es menor o igual que 1. No. Entonces en esa casillita, pues no, en esa casillita, guárdamelo el 0. En la fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, pónmelo el 0. Viene acá y se incrementa. Bueno, C se incrementa 2. ¿Cumple la condición? C es menor que N, 2 es menor que 3, sí. Pregunta, F es menor o igual que C, 2 es menor o igual que 2, sí. Entonces en esa posición colocámoslo el 1. Fila 2, columna 2, colocámoslo el 1. Viene acá, C se incrementa, toma el valor de 3, pregunta, ¿3 menor que 3? No. Viene por acá, viene acá, F se incrementa, toma el valor de 3, viene acá, pregunta, ¿F es menor que M? No. Se sale y empieza a mostrar la matriz. Empieza a imprimir esto, ¿no? Ya está. Es así. Sí le facilito resolver este tipo de ejercicios. Entonces, esto para probarlo podemos realizarlo acá, en el Discord. Como ya tenemos la función imprimir, simplemente vamos a modificar algunas cosas.
Tengo la matriz, tengo el valor. Aquí esta parte debemos cambiar, ¿no? Este de acá, este no nos sirve, este no nos sirve. Colocaremos esta lógica. Si la fila es menor o igual que la columna, entonces en la matriz A, en la posición, en la fila F, columna C, colocámoslo en otro caso contrario, en la matriz A, en la fila F, columna C, colocámoslo el C. ¿Ya está? Ejecutaremos. Entonces haremos una matriz de 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. ¿Ya está? Está generando esta matriz. Haremos con una matriz más grande, de 5 por 5. 5 filas, 5 columnas. Ahí está. Está cumpliendo. Y matrices más grandes podemos hacer de 20 por 20. Se ha disparado. Vamos a cambiar. De 20 por 20. Ya está. Ya ha generado la matriz solicitada. Habíamos hecho prueba con matrices de 4 por 5, creo. No recuerdo. 4 filas, 5 columnas. Me sigue generando. Ya. Ahora, como os digo, simplemente es jugarse en esta partecita. Si eso cambia a mayor que, si la fila es mayor o igual que C, ¿qué ocurrirá? La matriz está al revés, ¿no? Todos los unos están al otro lado, la diagonal inversa hacia la izquierda. Ahora, si lo coloca simplemente F igual a C, ¿qué va a ocurrir? Me muestra una matriz. Ah, no, este no ha cambiado. Es F. Se guarda. Entonces ahí en la diagonal está el número 1. Ahora, si me dijeran, por ejemplo, acá, si me dijeran realizar, si me pidieran realizar este tipo de matrices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X0, 0, 0, ¿qué tendría que modificar en mi algoritmo? Acá. Simplemente adicionar una X, empiece en 1, en vez de asignar el 1 acá, que empiece esa X, y cada vez que se ejecute ese programa, que se incremente esa X, o que se guarde esa X, incrementar. ¿No? Yo tendría ahí la solución. 5 por 5. Ah, ya, aquí en la diagonal, ¿no? Que aquí le he puesto como condición F, si F es igual a C. Aquí debería modificarlo si esta F es menor. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Solo la diagonal derecha se va incrementando. Ahí ya tienen la solución a su problema. Lo mismo, si en algún momento les dicen esto en un examen, genere la siguiente matriz, 4 por 4, digamos.
0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Los demás 0. Fácil, ¿no? Ya saben dónde cambiar. No había ningún problema en resolver este tipo de ejercicios. Consultas, compañeros. Ya, muy bien, compañeros. Hoy día hemos avanzado bastante, hemos hecho bueno, bastantes ejercicios. Esto de matriz es un poquito pesadito con la mente. Entonces lo dejaremos hasta ahí, ya por ahora. Todavía tenemos una clase más para realizar ejercicios. Les voy a habilitar en la plataforma Moodle la práctica de matrices para que ustedes vayan practicando. Y como les digo, estos ejercicios que les había dado, háganlos con la auxiliar y cómo lo pueden resolver. La próxima semana vamos a hacer más ejercicios en realidad vamos a hacer un repaso veloz, vamos a hacer ejercicios de vectores, de cadenas y de matrices, y con eso ya estaríamos listos para dar nuestro segundo parcial. Con su segundo parcial y las prácticas ya realizadas, ya ustedes ya habrían jugado sus 60 puntos, entonces seguramente muchos de ustedes ya van a aprobar y los otros van a ir a buscar 100, ¿no? Fuera de esto todavía tenemos participaciones, así que no se preocupen, no está nada perdido. Y fuera de eso todavía hay un examen recuperatorio. Como os digo, estamos en buen timing, tenemos buen avance. Entonces, estamos bien, tenemos buen avance. Y es muy posible que eh, pasemos de lenguajes de programación y avancemos algo de programación. Ya, si no tienen más consultas, lo podemos dejar aquí o si quieren seguir practicando. La verdad, mi dedo me duele, mi manito. Ya. Entonces ahí lo dejaremos. Nos vemos el próximo día, lunes. ¿Qué fecha es? Lunes 17. Ya, nuevamente. Quiero, cuidado que me digan, no he podido pasar, no sabía. Lunes 24. Segundo parcial. Sus- Hora, desde las 18 hasta las 20. No puedo darles más horas porque son 3 ejercicios demasiado fáciles. Como están notando, esto de matrices es pan comido. Un ejercicio de vectores, un ejercicio de cadenas y un ejercicio de matrices. Eso nos va a ser el parcial. De todos modos, la próxima semana vamos a hacer más ejercicios. Yo creo que de todos nos va a ir bien. Si no hay más consultas, más anécdotas, nuevamente, recomendados eso del grupo de WhatsApp. ¿Ya? Tienes un grupo de Telegram, nadie sabe qué va a pasar este fin de semana. Hay que estar preparados. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Solo como dije, ¿No? Un segundito. Hasta luego, luego Inge. Ya, sacaré asistencia, 23 asistentes. Ya. Nos vemos. Chao, chao.